Ante la constante difusión de noticias falsas, existe también el riesgo que la inteligencia artificial pueda distorsionar la opinión pública. ¿Cuál sería el impacto de la IA, la llamada IA? Está con nosotros Antonio Manco, periodista y especialista en redes e inteligencia artificial, quien nos va a brindar mayor información sobre este tema. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Vicente. Gracias por la invitación al canal de Programa Nacional de Elecciones. Es un gusto tenerlo aquí en el programa. Como sabemos, la inteligencia artificial imita el aspecto humano, asimismo tiene patrones de aprendizaje, ¿no? No sé si usted recordará, pero en la última campaña presidencial se usó mucho el TikTok, ¿no? Ahora dicen que este va a ser una herramienta necesaria y que va a ser utilizada por los políticos en las próximas campañas. ¿Qué opina usted? Efectivamente, bien utilizada y mal utilizada. Tenemos aquí la facilidad, lamentablemente ahora, para probablemente grupos políticos que pretendan distorsionar la campaña electoral para utilizarla de manera negativa. Por ejemplo, ¿no? Tenemos y hemos visto este previo reportaje, la clonación de voz, que es un tema muy serio que se está utilizando hoy por la delincuencia común, pero también los deepfakes, esta imitación que se hace de la imagen de una persona para ciertos intereses. Lo hemos visto en la publicidad que se da a través de redes sociales como Facebook, donde se ha utilizado la imagen de periodistas para promover productos de dudosa procedencia. Y lo preocupante es que, por ejemplo, estos canales como Facebook que permitieron ello no han hecho casi nada, ¿no? Y el filtro que existe es mínimo. Es muy fácil ahora hacerlo y a bajo costo, y lo que hay que hacer es confrontar, enfrentar con grupos de fact-checking o el mismo usuario para reportar este mal uso, ¿no? Porque básicamente tiene que haber facilidad, costo, la duplicación, por ejemplo, de un audio con un entrenamiento es bastante sencillo, se puede lograr con $5, o el deepfake, que también va por ahí el costo, de manera que sí, y TikTok es la ventana, digamos así, porque la generación se hace a través de la inteligencia artificial, pero finalmente TikTok es un entorno del scrolling donde los usuarios pueden recibir esta desinformación. Pero hay espacios mucho más cerrados donde el reto va a ser mayor, ¿no? Para frenar esta desinformación. Claro, como bien señalas, ¿no? Puede ser entrenada a raíz de datos proporcionados por los mismos humanos, ¿no? Y llama mucho la atención porque no solamente que se creen textos, imágenes, audios, videos, sino que la voz ahora puede ser tan idéntica, ¿no? A un participante, ¿no? Un candidato que esté en la política y que puede causarle daño, y ese daño quizás es irreversible en muchos casos. Efectivamente, hay muchas herramientas que utilizan esta tecnología del audio. Eleven Labs es una de ellas, y justamente en últimas campañas, por ejemplo en Argentina, revisando un poco la documentación, se ha usado mucho para generar discursos obviamente falsos, escritos nada más, la voz los duplica de diversos candidatos, y se han compartido, por ejemplo, lo decía, en entornos no controlados o difíciles de controlar como WhatsApp, ¿no? Porque en el TikTok tú puedes scrollear, el usuario puede reportar que esto es un mal uso, pero en WhatsApp ese es el problema, ¿no? Ha habido muchos esfuerzos, pero casi muy pocos, no han sido muy efectivos, digamos así. Lo ideal es que, por ejemplo, las instituciones públicas empiecen a estar presentes en WhatsApp. Hace poco nada más 2 entidades del Estado han habilitado sus canales de WhatsApp, y cuando tienen el check o la verificación son de rápida difusión. Entiendo que hay otras entidades como el propio jurado que lo están haciendo. El hecho de estar presentes en esos entornos poco controlados como WhatsApp va a ayudar a que de alguna manera un usuario que encuentre una desinformación pueda intentar revisarlas o verificarlas, por ejemplo en el WhatsApp del Jurado Nacional de Elecciones, y compartir en estos grupos no controlados la aclaración o la precisión a los fake news. Pero tenemos que estar presentes ahí, de grupos de fact-checking de instituciones del Estado, del propio jurado, que sé que tienen un buen equipo de fact-checking, así también como en los propios medios de comunicación. Y hay una responsabilidad también del usuario, como yo, como tú, que tienen que reportar algo que genere dudas, porque también puede haber algo de cierto, o algo que también de alguna manera pueda estar propagándose ya más ampliamente, ¿no?
Claro, y sobre todo porque la información que se recibe en el WhatsApp muchas veces es de familiares, amigos. Entonces, ¿qué se hace? Se reenvía nada más la información Exacto. Sin ser verificada. Habías mencionado que en Argentina, que se utilizó el tema de la inteligencia artificial, ¿en qué otros países de la región han sido utilizados, no? Y si nos vamos un poquito más allá, vemos también que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una imagen muy graciosa en las redes de Donald Trump, donde sale ahí con varios policías, ¿no? Que lo están, esa imagen sabemos no es real. Efectivamente, y me olvidaba de eso porque también lo que más avanzado es la generación de imágenes, ¿no? A través de texto, nada más. Es un prompt, es un texto, una instrucción, la imagen de Donald Trump, la imagen del Papa, bastante claro. Igual. Se hace esto con Midjourney. Son herramientas legítimas, pero mal utilizadas pueden generar esta desinformación. Y me has hecho una pregunta interesante porque el tema de la intervención política en entornos de redes sociales y de IA tiene un origen bastante amplio. En 2018 ocurrió un caso bastante preocupante, que es el de Cambridge Analytica, donde se pretendió manipular con información privada de Facebook la decisión que iban a tomar en estados importantes como Florida, Iowa y otros, donde se iba a definir una elección. Así es, claro. Donald Trump logró de alguna manera, el equipo de Donald Trump logró de alguna manera obtener información privilegiada y dirigir esos mensajes a estos grupos. Hubo multas, hubo sanciones. Entonces, de alguna manera, la política, quieras o no, va a pretender a través de ciertos malos actores inocular o pretender llenar estos espacios con información de su interés, ¿no? Y hay que estar atentos ahí a través de diversas instituciones y los propios medios de comunicación y la misma ciudadanía. Ahora, también en una eventual campaña podría distribuirse también noticias falsas a través de la IA. ¿Qué tanto sería la gravedad? Pero si nos vamos en el campo de las instituciones públicas, ¿no? Porque no solamente es que en la campaña política, sino también que se afectan los órganos electorales, por ejemplo. Sí, y eso es un tema también que detrás siempre va a haber una estrategia. La manera como lamentablemente algunos grupos políticos intentan intervenir o entrometerse es cuando están disconformes o cuando hay un partidor final donde se va a definir. Y son esos momentos claves donde tenemos que prestar mucha atención. Los electores también, porque hay que tener en claro que una sola fuente consultada, lamentablemente a veces la población no va más allá, es insuficiente, ¿no? Cuando alguien encuentra en TikTok, en WhatsApp, esta información no clara, es importante buscar en otros espacios, buscar en los medios noticiosos. Si hay una noticia grande o que puede envolverte o interesarte, revisa los canales informativos para ver si está ahí o no. Eso es, si solo lo encuentras en este espacio, es una muestra de que de alguna manera no hay claridad y obviamente es una fake news. Y hay que educar a la población, ¿no? De hecho, entiendo que lo hacen diversas entidades como el propio jurado, pero esto debe ser una responsabilidad mayor, ¿no? Nosotros no estamos cerca a una elección, pero sí lo está, por ejemplo, Estados Unidos, que va a entrar en estos días a una elección. De hecho, Sam Altman, que es el principal CEO de OpenAI, esta empresa que es ChatGPT, ha dicho hace poco en una entrevista ocurrida la semana pasada que está muy preocupado, ¿no? Le hacen una entrevista bastante intensa porque a él le preguntan ¿qué van a hacer ustedes para evitar justamente esto? Y finalmente él reconoce que hay ahí una deficiencia. Y solo tiene pocas personas, tiene 500 personas que lo dijo ahí en esa entrevista, un poco más probablemente que se van a dedicar a evaluar cómo se va a realizar, pero la presentadora le dice, es insuficiente, ¿no? Porque en verdad, o sea, para un electorado tan grande hay que hacer mucho más. Así es. Y te aterrizamos ya a nuestro país. ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial, la llamada IA también, en los próximos procesos electorales, ¿no? De cara al 2026? Sí, yo veo que aquí lo que hay que hacer es primero un trabajo de apostolado para que el elector pueda tener la información adecuada, pero también decirle a la gente cómo diferenciar lo que la inteligencia artificial puede ser mal utilizada por ciertos sectores, ¿no? Hay maneras de hacerlo, como ya dije, la verificación in situ de algunos datos. Hay algunos patrones que uno puede seguir cuando escucha un audio, un video, que genera dudas, ¿no? Pero yo creo que hay que ahora estar presentes eventualmente en una elección en todos los espacios, ¿no? En WhatsApp, en TikTok, en Instagram,
siempre la manera de tener mucha actividad de parte de las fuentes, de los periodistas y de los medios, hacen que la desinformación se diluya, no sea reconocida, ¿no? Cuando hablamos de un tema coyuntural probablemente no sea complicado, pero sí hay que hacerlo cuando también en estos momentos que no hay mucho, evitar que se propague, ¿no? Claro, también la responsabilidad, ¿no?, de todos los peruanos, como bien señalas, en analizar la información y no solamente compartirla, pese a que quizás sea un familiar o un amigo quien nos envíe esa información. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, le agradezco. Bien, hemos conversado con Antonio Manco, periodista y especialista en redes e inteligencia artificial.